por introducir a este tema con tu exposición. Bueno, todo lo que vamos a comentar aquí tiene mucho que ver con lo que hemos discutido, aplicado, aprendido en las experiencias con Meditas Chile, aplicando prácticas de mindfulness y de meditación en contextos educacionales. Y también en términos personales aporto también un poco de lo que ha sido mi investigación como parte de mi tesis final del programa de Magíster en Educación. Bien, entonces, bueno, si queremos hablar de estrategias efectivas en educación, tenemos que primero entender qué cosa es el estrés. Ya Cristian nos aportó en ese tema, qué es mindfulness también, y cómo opera esto en el contexto escolar. Entonces, acercándonos un poquito al estrés, son varios los que han hecho algunas investigaciones para conocer en particular cuáles son las distintas variables que juegan en el fenómeno del estrés, particularmente en docentes. Mucho se habla, por ejemplo, de la sensación de un poco de reconocimiento social, económico, por ejemplo. La sensación también de una alta demanda, mucha demanda en el mismo trabajo en la escuela y también trabajo en la casa. Eh, Muchas expectativas respecto también al rol del docente. Han habido muchas discusiones en el último tiempo respecto a qué necesidades de la escuela corresponden o no al docente, cuáles son del docente, cuáles son de la familia. Por ejemplo, ha habido cierta resistencia cuando se habla de incorporar algunos trabajos más cercanos a las habilidades blandas en educación. Ausencia también de espacios para abordar el desgaste emocional de los docentes. Se habla mucho de este desgaste emocional, muchos lo han experimentado, muchos que están aquí, que han trabajado, que trabajan en espacios educacionales, conocen esta realidad, saben que es un espacio complejo, desgastante, exigente. Sin embargo, existe muy poco espacio para abordar ese desgaste, precisamente por un tema que ya Cristian nos introducía, por la sensación de la falta de tiempo para poder hacerse cargo de este problema. Ahora, algo importante es que influye mucho el clima de aula. Existe un círculo vicioso, pero también puede ser un círculo virtuoso entre la relación docente-estudiante para condicionar o no la presencia del estrés. Si existe un círculo vicioso, por ejemplo, docentes que están muy estresados, se relacionan de una forma un poco más distante de los estudiantes ante eso responden de una forma un poco más quizá agresiva o con más desgano, menos participación, lo que también genera situaciones de aula más complejas o difíciles de administrar para el docente, lo que aumenta el estrés del docente y ahí se quedaría el círculo vicioso. Y por eso es importante reconocer que las consecuencias del estrés docente no son solamente individuales, sino que también afectan la relación profesor-estudiante en algo tan importante también como los procesos de enseñanza-aprendizaje. Ahora, una distinción importante que hacen algunos estudios que me parece bastante valiosa de poder compartirles es la distinción entre el estrés y el burnout. Se entiende entonces el estrés como una respuesta física, mental, ante una situación adversa que moviliza recursos de urgencia, por ejemplo, mecanismos de lucha, de huida, de parálisis. Aquí estamos hablando del estrés negativo, que ya nos introducía Cristian. Es fácil poder reconocer en este momento cuáles son algunas situaciones o elementos que nos están alterando, que nos están estresando, y quizá podemos ahí, si miramos un poquito más en nuestra experiencia, cómo es que nos estamos vinculando con esos estresores. ¿Estamos peleando contra ellos? ¿Estamos huyendo de ellos o estamos paralizados? Muchas veces nos sentamos frente al computador porque tenemos algo muy importante que hacer, que tenemos que entregar en unas horas más o en unos pocos días, y no podemos avanzar pese a que tenemos el tiempo para hacerlo, pero estamos internamente bloqueados. Ya eso es una experiencia de estrés, para graficarlo. Y por otra parte se habla del burnout, que más bien es un síndrome psicológico que involucra una respuesta prolongada a estresores interpersonales que son crónicos en el espacio del trabajo. Aquí esto se presenta con mayor generalidad en espacios, por ejemplo, de alta vulnerabilidad, en donde además de la carga de trabajo, hay que trabajar también con muchas personas y con muchas personas que están en situaciones que son complejas. Entonces ese desgaste emocional es propio del burnout.
Una clave importante para distinguir entonces el estrés del burnout, que vamos a seguir trabajando esta diferencia en el resto de la exposición, tiene que ver con que el estrés corresponde más bien a características personales, características individuales, y el burnout por su parte tiene más bien que ver con cuáles son las características del trabajo, del contexto del trabajo en el cual nos desenvolvemos. Ahora, si queremos hablar de la reducción del estrés, algo que tenemos que tener en cuenta, sobre todo para lo que viene, es que nuestra respuesta al estrés no tiene tanto que ver con el evento real, con el evento concreto o con el estresor, sino con el significado que le atribuimos a ese elemento. Puede ser para una persona un elemento neutro, para otra persona puede ser un elemento positivo, adrenalínico quizá, y para otros puede ser un elemento estresante. Entonces, el tipo de relación que tenemos con el estresor es lo que define si es algo que nos estresa o no. Entonces, por otra parte, decíamos, hay que conocer qué cosa es mindfulness. Aquí estamos con quienes podemos llamar la madre y el padre del mindfulness. Ellen Langer, ella entiende el mindfulness como un proceso de crear nuevas distinciones, como una nueva forma de entender el mundo, una nueva forma de organizar y de simbolizar el mundo para nosotros. Y Kabat-Zinn ofrece la definición que ha sido más clásica para el mindfulness, que es una conciencia que se desarrolla prestando una atención concreta, sostenida, deliberada y sin juzgar al momento presente. Aquí es importante mencionar que esta es una cualidad que es completamente natural para todos los seres humanos. No es nada inventado, nada creado, es algo que está presente en nuestra historia evolutiva incluso, que se expresa de diferentes formas en diferentes tradiciones culturales. Y algo importante también es que este es un estado que se puede entrenar, se puede cultivar. Por ejemplo, entonces si alguien lee esto o escucha de mindfulness y dice, no, yo no tengo nada que ver con esto, yo soy completamente distinto, esto no es para mí, esto sí se puede ir entrenando de a poco. Por eso se hace la comparación muchas veces como uno entrena los músculos cuando va al gimnasio, uno también puede entrenar esta forma de estar atento al momento presente sin juicio. Ahora, este entrenamiento de la atención no queda solamente ahí, sino que es un tipo de atención particular, y ahí es cuando se habla de ciertas actitudes del mindfulness, que le vamos a mostrar aquí nada más. Una actitud es la aceptación, estar abierto a la experiencia presente, con una mente de principiante, como si estuvieras mirando las cosas por primera vez, con una actitud generosa, con gratitud, atender al momento presente sin esforzarme por cambiar las circunstancias presentes, soltando mis patrones habituales de conducta, no enjuiciando, por ejemplo, hoy esto, siempre que me pasa esto es malo, o esto sí es bueno, por lo tanto lo quiero para mi vida, me aferro a esta experiencia positiva. Una atención paciente y una atención también confiada con la experiencia presente. Ahora también Ruth Baer menciona que este es un concepto que es multidimensional, tiene 5 dimensiones, integra por lo tanto la capacidad de observar, saber observar tanto la experiencia interna como la experiencia externa, poder describir esa experiencia, el actuar con conciencia, lo que sería lo opuesto al actuar con piloto automático, como transformados en máquinas. A veces cuando vamos caminando por una parte y nos preguntamos, uy, pero yo a dónde iba, yo tenía que doblar por la otra calle y pasé de largo. Ahí estamos como no actuando con conciencia, sino en piloto automático. Otro elemento importante es no reaccionar ante la experiencia, no reaccionar en el sentido como impulsivamente. Esto se contrapone al actuar con conciencia. Y el no juicio, no relacionarnos con la experiencia desde los juicios, sino más bien con la experiencia misma, más allá de las etiquetas que normalmente le atribuimos. Por ejemplo, para llevar esto a la sala de clases, un profesor nuevo que está tomando un curso, generalmente los colegas le dicen, oye, ¿sabes qué tal niñito? Es súper molestoso, súper pesado, te va a molestar en todas las clases. Entonces, ir a la sala de clases y relacionarme con ese niño desde esa etiqueta sería estar enjuiciando de antemano mi relación con ese estudiante, versus ir con mente de principiante, ir con aceptación, ir sin juicio, me permite estar como más abierto a las posibilidades que la interacción puede entregar.
Ahora, ¿cómo es que funciona mindfulness? Sabemos que hay algunas personas que tienen harta experiencia, hartos estudios, se han formado harto en mindfulness, pero también hay participantes aquí que están recién empezando a conocer y por lo tanto puede que esta imagen les parezca nueva, pero esta imagen es muy clara, muy sencilla para poder entender qué cosa es mindfulness. Aquí vemos por una parte a una persona que en su espacio mental están graficados muchos elementos, hay unas cuentas, un accidente, se destruyó el computador, hay una música sonando, etcétera, muchos contenidos mentales. Mientras que para el perrito, en su espacio mental simplemente está la experiencia presente. Entonces esto, como con solo mirarlo, uno entiende de qué viene esto del mindfulness, qué es esto del mindfulness. O sea, es muy posible que nosotros la mayoría del tiempo nos sintamos identificados con la persona versus el perrito. Entonces la invitación del mindfulness es estar más bien en sintonía con la experiencia del momento presente, sea lo que sea que es ese momento presente. Y eso es algo que no siempre estamos viviendo. Por ejemplo, aquí hay algo que seguramente nos ha pasado a todos en algún momento de nuestra vida. Estamos en el trabajo, mientras estamos en el trabajo soñamos con llegar a la casa y tirarnos a descansar, a dormir. Y cuando estamos ya tirados en la cama, dispuestos a dormir, no podemos dormir porque estamos ya pensando en lo que toca mañana hacer al trabajo, lo que estuvo pendiente, etc. O sea, nuestro cuerpo está en una parte, pero nuestra actividad mental, nuestros contenidos mentales están en otro sitio. Acá hay otro ejemplo también. Dios, faltan 364 días, 4 horas y 20 minutos para las vacaciones. 200 días, 6 horas y 15 minutos. Está pensando constantemente en las vacaciones hasta que listo, cero, llegaron las vacaciones. Está en las vacaciones y dice, Dios, 30 días, 4 horas y 20 minutos para que se acaben las vacaciones. O sea, tanto en el espacio del trabajo como en el espacio de las vacaciones hay sufrimiento porque está sufriendo por lo que no es, o porque pronto va a llegar a una situación que aún no es. Y aquí he decidido enfrentar la realidad, así que apenas se ponga linda, me avisa. Tampoco tiene que ver con eso. Como decía, mindfulness se trata de estar en la experiencia presente, sea cual sea esa experiencia presente. Sea una experiencia angustiante, una experiencia interna de angustia, una experiencia interna de estrés, una experiencia interna de rabia. Saber estar, habitar, relacionarnos con esa emoción. O si estamos con un día nublado que aún nos gusta, o estamos con una persona que nos desagrada, estar también en esa experiencia presente. Entonces acá les comparto algunos resultados de algunas investigaciones que se han hecho para conocer los efectos del mindfulness precisamente en docentes. Se ha comprobado que se reducen los niveles de estrés, de ansiedad y depresión. A todo esto, mindfulness ha sido muy investigado y es la herramienta con mayor evidencia científica que la valida como la mejor estrategia para reducir el estrés. Reducción de los niveles de burnout y aumento de resiliencia, reducción de nivel de malestar psicológico, mejoran los niveles de autoestima e inteligencia emocional percibida por los docentes y reducción del número de días de baja laboral por enfermedad, asociado a que el estrés no solamente es una condición psicológica, sino que cuando es sostenida en el tiempo repercute alterando el estado de nuestro cuerpo también. Ahora, ¿por qué el mindfulness tiene efecto? ¿Por qué funciona esto de estar atento al momento presente, así como estaba el perrito? De partida, porque si estamos atentos al momento presente, podemos darnos cuenta de la experiencia interna que estamos teniendo. Muchas personas se dan cuenta que están estresados recién cuando el médico les dice, esto no tiene nada que ver con tu organismo, esto es psicológico, tómate unos días de vacaciones y se te va a pasar. Cuando el cuerpo mandó muchas señales previas a eso, y muchas veces no las percibimos, no estamos siendo conscientes de qué nos está generando cierta situación. Entonces, gracias a que nos podemos percibir, nos podemos sentir, podemos estar en conexión con la experiencia interna, podemos entonces aplicar herramientas de reducción de estrés a tiempo. Observar sin reaccionar. Esto nos favorece, nos da la posibilidad de relacionarnos con los pensamientos, con las emociones y con las sensaciones físicas de una forma diferente. Poder tomar distancia de ellos nos ayuda mucho. Esto sin duda facilita una mayor regulación emocional. Si hay regulación emocional, existe conciencia emocional, conciencia dada gracias a esta conexión con la experiencia interna.
Esta relación distinta con los pensamientos, con las emociones y las sensaciones posibilita una mayor flexibilidad ante los eventos estresantes. Hay una forma general que cada uno tiene de huida, de parálisis o de lucha, como veíamos al inicio. Entonces, mindfulness permite dar mayor flexibilidad a esa respuesta frente al estresor. Por lo tanto, cambia el modo de enfrentarse a las situaciones negativas. Ya no va a ser la misma. No tienen por qué cambiar las circunstancias adversas, pueden ser las mismas, pero cambia el modo en que nos enfrentamos a ellas. Y un elemento importante en el cual coinciden varias investigaciones tiene que ver con que mindfulness tiene efecto en las personas en tanto sea considerado como una forma de vida, no solamente como una herramienta o una práctica, como un tip. El tip se queda corto cuando estamos hablando de reducción de estrés a largo plazo y sostenido en el tiempo. En la medida en que las personas puedan incorporarlo en su vida cotidiana, entonces los resultados se prolongan en el tiempo. Y ahora vamos a otro elemento, que es entonces el contexto escolar, porque todo lo que hablamos anteriormente tiene mucho que ver con qué es lo que puede hacer el docente, qué es lo que hace uno como persona, la persona del docente, para poder reducir el nivel de estrés. Pero las cosas pueden ser distintas cuando hablamos del contexto en el cual se desenvuelve el docente. En ese sentido, el contexto escolar en el contexto escolar se puede dar transmisión de comportamientos descuidados entre los sistemas, del sistema escolar hacia sus profesores y de los profesores hacia sus estudiantes. Aquí estamos hablando del contexto escolar como un estresor, como un espacio de relaciones poco saludables. Y en base a eso se han creado distintos modelos para dar comprensión a este fenómeno. Por ejemplo, acá, Brito y Córdoba, que son de acá chilenos, establecen este modelo donde por una parte analizan los beneficios de la práctica de mindfulness en docentes, los beneficios de la práctica de mindfulness en estudiantes, pero dando también espacio a la validación de la interacción que ocurre entre los docentes y los estudiantes, dándole espacio a considerar, por ejemplo, el clima de aula, que obviamente en un clima de aula favorable se ven beneficiados tanto los docentes como los estudiantes. Aquí tenemos otro modelo un poco más complejo, un poco más elaborado, diseñado por Jennings y Greenberg, donde ellos establecen como fundamentales el nivel de las competencias socioemocionales y el nivel de bienestar de los docentes para poder generar lo que ellos llaman el aula prosocial, que es un espacio donde se establecen relaciones saludables entre profesor y estudiante. Existiría una mayor efectividad en el manejo de aula, una mejor implementación en currículums de aprendizaje socioemocional, porque, por ejemplo, si estamos hablando de regulación emocional, y yo como profesor tengo que enseñar la regulación emocional, no puedo hacerme cargo de ese contenido si yo en la sala de clases no estoy siendo capaz de regular las emociones que in situ estoy teniendo. Esto favorece, por tanto, un clima de aula saludable, y de esa forma unos mejores resultados académicos y socioemocionales de los estudiantes. Por supuesto, todo esto, como hemos visto, interactúa también con los factores contextuales de la escuela y de la comunidad. Políticas, los focos que ponga el director, directora, etc. Ahora, esto puede transformarse en un círculo virtuoso, como veíamos anteriormente, y también en un círculo vicioso. Se va retroalimentando entre sí. Si los estudiantes tienen buenos resultados académicos, y mi relación con ellos, por ejemplo, es favorable, obviamente el nivel de bienestar del docente va a ser mucho más alto. Y si es mucho más alto, va a poder ser más efectivo dentro de la sala de clases, dando un espacio más grato para los estudiantes. Y acá tenemos otro modelo, donde también participa Patricia Jennings, del modelo anterior, que establece una relación hipotética de cómo funcionaría esto a medida que se fuesen implementando distintos programas de mindfulness, partiendo por los docentes. Eso crearía unos hábitos mentales distintos a los docentes, lo que daría por resultado unos mejores resultados, valga la redundancia, de los docentes en la sala de clases, y por lo tanto mejores resultados en el estudiante. Y acá otra vez aparece la retroalimentación entre los mejores resultados de los estudiantes, mejor bienestar para el docente, y así se va nutriendo este círculo.
Siempre cuando se habla de llevar el mindfulness a los contextos escolares, siempre se ha conversado que es clave comenzar con los docentes. A veces hay mucho apuro por llevar la práctica a los docentes, docentes que quieren saber tips, habilidades cortitas para enseñarle a los estudiantes, cuando en verdad no van a poder transmitirlo de forma óptima si ellos no tienen incorporado qué es esto del mindfulness, qué es esto de la atención plena, qué es esto de estar en bienestar en la sala de clases, qué es esto de poder regular mis emociones, qué es esto de poder enfrentarme de manera efectiva a emociones complejas, a situaciones complejas. Por lo tanto, la puerta de entrada para llevar el mindfulness a los estudiantes son los docentes. Si ven, por lo tanto, en estos modelos, hablar del estrés en el contexto educacional no significa hablar solamente de las prácticas de mindfulness que de forma individual están practicando los docentes, sino que también hablamos de todo el sistema en el cual el docente se encuentra inserto. Eso. Muchas gracias.